tardes. Me complace saludarles. Gozosamente les doy la invitación a este curso de formación literaria aquí en este salón de la Biblioteca Juan Bosch de Funglode. Curso que quien les habla, Bruno Rosario Candelier, dictará una vez al mes en este mismo salón. Y aunque no tenemos aún la fecha exacta del próximo encuentro, ya ustedes recibirán la invitación, cuyo objetivo es contribuir a la formación intelectual, estética y espiritual de los asistentes para que desarrollen el talento para la creación literaria. En este curso vamos a motivar la creación literaria, el cultivo de la creación literaria, pero la creación literaria hay que estudiarla. Es una vocación que nace. La gente que siente vocación por la literatura o por el arte o por cualquier otra manifestación intelectual y estética, es un impulso que le nace a la gente. Y ese impulso, en bruto, así, considerado en bruto, podría inspirar buenas creaciones. Pero la historia de la literatura enseña que aún los grandes talentos, aún la persona con alta capacidad intelectual, tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque requiere una disciplina, una formación. Hay que conocer la lengua, eso es lo primero. Para escribir hay que conocer la lengua. Y conocer la lengua supone una dedicación al cultivo de la palabra. Y la palabra tiene una serie de, digamos, de exigencias, de virtualidades, que hay que conocerlas. Porque nosotros, como hablantes, donde nos criamos, aprendemos a hablar sin necesidad de estudiar. Sin necesidad de estudiar, desde niño, en la medida que vamos escuchando a nuestros adultos, a los mayores con los cuales nos criamos, pues vamos asimilando la forma de hablar desde el ejemplo que nos dan los hablantes. Pero eso para hablar, porque no se aprende a escribir como se aprende a hablar. Para escribir hay una mayor exigencia. Hay una exigencia que no la tiene el hecho de hablar en sí, porque aprendemos a hablar sin necesidad de ir a la escuela, ¿cierto? Todos aprendemos a hablar como se habla en la comunidad donde uno se cría. Pero nadie se desarrolla como intelectual o como escritor o como literato o como poeta o como novelista si no se dedica a estudiar la materia de su especialidad. Claro, ese estudio es lo que implica una disciplina, porque hay que tener disciplina. Y la primera disciplina que hay que tener es para leer. El escritor tiene que leer. Fíjense ustedes en ese detalle. Aún los escritores, los buenos escritores, tienen que leer. Porque mediante la lectura van a adquirir el conocimiento necesario para profundizar en la escritura. En la escritura se aprende, la escritura se puede realizar intuitivamente, es decir, a partir de nuestras intuiciones podemos testimoniar lo que sentimos, lo que percibimos, lo que inventamos. Y eso se puede hacer sin estudio, es verdad, pero para hacerlo bien conviene estudiar, porque en el estudio vamos a mejorar, porque hay técnicas de la escritura, hay un conocimiento del lenguaje, hay un estudio que hay que hacer sobre los recursos literarios, que cada género tiene sus recursos. De eso hablaremos en otra ocasión. Entonces es importante
cuando uno siente que tiene la vocación para escribir, es importante darse cuenta, en primer lugar, de que uno tiene la capacidad para hacerlo. Todo el que empuña, todo el que toma la decisión de escribir es porque siente una motivación especial. Hay un impulso natural que lo lleva a entender su propia situación. Y entonces el poeta, el narrador, el novelista, el cuentista, el dramaturgo, el ensayista, el crítico literario, siente una especial apelación. La palabra apelación significa llamada. Es como una voz interior que se le llama a uno para que uno se incline por un área determinada. Entonces hay gente que le gusta la poesía, a otros les gusta el cuento, a otros les gusta la novela, a otros les gusta el teatro. El hecho es que la creación es variada y la creación tiene la misma motivación para todos los géneros literarios. La misma motivación y las mismas exigencias. Como dije al principio, son exigencias intelectuales, estéticas y espirituales. Ahora bien, fíjense, nosotros como seres humanos, al recibir el don de la vida, recibimos el logos de la conciencia. Eso es privativo de los seres humanos, tener un logos. Logos de la conciencia. Logos es una palabra griega que significa palabra, concepto, sentido profundo, expresión verbal. Esa palabra la inventó un pensador griego, uno de los antiguos pensadores presocráticos, llamado Heráclito de Éfeso, que un día sus seguidores le preguntaron qué es lo más importante que tiene el ser humano. Y él, tras reflexionar para responder correctamente a esa pregunta, dijo el logos de la conciencia. ¿Qué implica el logos que nosotros tenemos en nuestra conciencia? Tiene 4 virtualidades. En virtud del logos de la conciencia, nosotros podemos intuir, pensar, hablar y crear. Fíjense en esas 4 manifestaciones. La intuición tenemos intuición porque tenemos el logos de la conciencia. Y con la intuición nosotros podemos percibir el sentido profundo de las cosas. Que no sale, ese sentido profundo no está en la apariencia de las cosas, sino en el trasfondo de las cosas. Y la intuición es la base de toda creación, de la creación artística y de la creación científica. Todas las creaciones o corresponden, o se corresponden con la ciencia, o se corresponden con el arte, con una de las manifestaciones de la ciencia o con una de las manifestaciones del arte. Pensar, el segundo atributo del logos de la conciencia. Pensar es reflexionar. Pensar es profundizar en el valor de las cosas. Y desde luego, esa capacidad es intelectual. El pensamiento es una capacidad del intelecto humano. Uno de los atributos del logos de la conciencia. ¿Cuál fue el tercer rasgo que dije del logos de la conciencia? Hablar. Correcto. Hablar. Los animales no tienen logos de la conciencia. Tienen una conciencia reducida, porque ellos recuerdan. A un perro, si usted le da comida, él vuelve a su casa para que vuelva y le dé huesos, le dé lo que usted le da para comer, porque
tienen una memoria reducida, pero no una memoria tan profunda como la memoria que nosotros tenemos en virtud del logo de la conciencia. Bueno, se supone que también las plantas tienen sensibilidad en primer lugar. Pero no se puede decir que tienen conciencia. ¿Ustedes creen que una planta puede tener conciencia? Parece que no. Pero tienen sensibilidad porque sienten, ¿verdad? Igual que nosotros. Entonces las plantas, los animales, tienen sensibilidad, pero no tienen el logo de la conciencia. ¿Cuál es el siguiente atributo del logo de la conciencia, según mencioné? Crear. Oigan bien esto. La capacidad para crear es lo que distingue al ser humano. La capacidad para crear. Los animales no pueden crear. Los animales reciben por instinto un conocimiento para ellos desenvolverse en la vida. Pero un animal no puede crear una casa, ni puede crear objetos como creamos los seres humanos, para comer, para vivir, para desenvolvernos en la vida. El talento para la creación es exclusivo de la condición humana. ¿Y saben ustedes por qué es exclusivo de la condición humana? Por el logo de la conciencia que tenemos. Entonces, en virtud de ese poder, oigan bien este detalle, todos los seres humanos, absolutamente todos, aun cuando no hayan estudiado, aun cuando no tengan formación intelectual, pueden crear. Entonces hay personas que dicen, no, yo no nací con capacidad para crear. Claro que nació con esa capacidad. Lo que pasa es que muchas personas, probablemente en la mayoría de las personas, no se desarrolla la capacidad para crear en el plano estético o en el plano literario o en el plano científico. Pero potencialmente todo ser humano tiene el don y las condiciones para crear. Claro, no es lo mismo criarse en una casa donde se valora el arte y la cultura que criarse en una casa donde el arte, el saber, la cultura, la disciplina o la intelectualidad no cuenta para nada. Por diferentes circunstancias. Pero grábense esto. Cuando una persona dice yo no tengo talento para la creación, es porque no tiene conciencia de que sí tiene talento. El talento lo tenemos todos. Absolutamente todos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ese talento hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Incluso hay personas que tienen la capacidad, sin haber pasado por la escuela, por ejemplo, de escribir poesía, o de escribir un pensamiento, o de escribir un cuento. Aun cuando lo hagan rústicamente, tienen un talento para la creación. Claro, no es igual si esa persona con su talento para la creación saca tiempo para prepararse intelectualmente, para hacer lo que la disciplina de ese saber implica o conlleva. Quiere decir entonces que desde el punto de vista del talento para la creación, estamos nosotros en capacidad de comprender que efectivamente podemos crear. Y podemos crear, ¿por qué? Porque tenemos el logo de la conciencia. Entonces, también es importante distinguir que esa creación puede ser científica o puede ser artística. Esas son las dos grandes áreas del talento creador. Talento creador para una de las tantas ciencias que hay.
o talento creador para una de las tantas manifestaciones artísticas, como la pintura, la música, el dibujo, el baile, ¿qué otros artes hay? La escultura, la música. La escultura, la arquitectura. Entonces, es importante identificar el tipo de creación que a cada uno le interesa. Porque uno no tiene el tiempo ni la capacidad para crear en todas las áreas. Lo ideal es elegir un área específica, una manifestación específica de la creatividad. ¿Por qué? Porque usted podría avanzar más si se restringe a un ámbito específico. Porque no es bueno dedicarse a la creación, por ejemplo, en las artes, a todas las artes, no. Elija una. ¿Para qué? Para que haga una buena creación. En la medida en que uno se concentra en un área específica, en esa medida puede hacer una mejor creación. Entonces la creación literaria es exigente y ese atributo es ñoño. ¿Saben por qué digo eso? Porque exige que la persona le dedique tiempo. De tal manera que la inspiración, por ejemplo, a una gente le puede llegar una inspiración y no hacerle caso. ¿Qué hace la inspiración? Que si usted no le hace caso, se va donde otro. Sí, es así. Entonces, cuando a usted le llega una inspiración, Cambia de pasaje. saque el tiempo inmediatamente y escriba, porque se va esa idea. A veces nos llegan a los escritores una inspiración, por ejemplo, de noche, a medianoche, que uno se ha despertado y le llega una idea hermosísima. Y uno piensa un rato y dice, bueno, yo mañana le escribo. Y al otro día no es verdad que uno se acuerda. No es verdad que uno se acuerda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Levantarse, tener cerca una libreta y un bolígrafo. Yo tengo eso, yo tengo una libreta y un bolígrafo al lado de mi cama. Porque cada rato me llegan ideas y me levanto y le escribo. Porque he comprobado en otras ocasiones que si no lo hago, a dura bull. No llega jamás. ¿Le ha pasado eso a alguno de ustedes? Muchísimo. Levanten la mano lo que le ha pasado. Muchísimo. Bueno, Muchísimo me ha pasado. eso es así. Sí, pero yo lo anoto, hasta en mi celular que tengo que hacer tal y tal cosa para que no se me olvide. Sí, pero es mejor que tú dictes la inspiración que te ha llegado, no decir, tengo que hacer mañana, hablar sobre esto. No, díctala de una vez, si lo haces en tu celular. Porque la forma en que te ha llegado no te va a salir al otro igual. La creación, la palabra, por ejemplo en poesía o en cuentos, lo que fuere, tiene un contenido y una forma. Y la forma como te llega no necesariamente te va a llegar al día siguiente. Entonces, bueno, es escribirla inmediatamente. Con relación a la creación, tengan presente lo siguiente. Bueno, la base de la creación, ¿saben ustedes cuál es la base de la creación? La fuente de la creación. La intuición. Efectivamente, la intuición. Entonces nosotros, los humanos, tenemos intuiciones, inspiraciones y revelaciones. Son 3 manifestaciones que nos llegan a los seres humanos. Ahora, la intuición es el poder de la mente para desentrañar lo que está oculto en la realidad. Eso es la intuición.
que la tenemos por igual hombres y mujeres. El poder de la intuición. Y esa es la clave de la creación, es la base para crear. No hay obra buena que no sea producto de una grandiosa intuición. Y háganle caso siempre a la intuición, porque el dictado de la intuición es privativo, es singular, es personal. El poder de la intuición es tan grande, pero es al mismo tiempo muy personal. Fíjense ustedes en este detalle, las grandes obras literarias son productos de grandes intuiciones que le llegan a los creadores. Y esa intuición es original, es genuina, es auténtica, porque es una idea que le llega a la persona para explicar lo inexplicable de la realidad. Y lo inexplicable de la realidad es la manifestación profunda, esencial y mística de lo viviente. Entonces, la intuición es el más grande poder que tenemos los seres humanos. Y a veces no lo valoramos. O a menudo no nos damos cuenta de lo grande que es la intuición. Es un don divino que hemos recibido. ¿Cuál fue la segunda manifestación que dije? Mencioné tres. Inspiración. Inspiración. La segunda fue pensar. ¿En qué se diferencia la intuición de la inspiración? Bueno, a propósito, quiero decirles que si en cualquier momento quieren hacerme una pregunta o que quieran una aclaración, pueden interrumpirme y preguntarme. ¿En qué se diferencia la inspiración de la intuición? En primer lugar, habría que decir en qué consiste la inspiración. ¿Alguien tiene una idea en qué consiste la inspiración? ¿Han escuchado muchas veces esa palabra? Algo que te llegue en un momento. Como si fuera una luz que te llegue en un momento. Sí, así mismo. Como si fuera una luz que te llega de repente. Eso es una inspiración. Ahora, técnicamente, con propiedad lingüística, ¿qué es la inspiración? Está correcto lo que tú dijiste, pero ¿qué es la inspiración? Dígame. Yo la asumo como una reflexión muy personal. No es reflexión. La inspiración no es reflexión. Porque la reflexión es un producto de tu intelecto, de tu talento, de tu capacidad de pensamiento. Eso es la reflexión. Que eso no es inspiración. Viene siendo como un entusiasmo, algo así. Sí, está ligada con el entusiasmo. Porque genera, quien recibe una inspiración se entusiasma. Exacto. Forma parte. Sí, forma parte, pero esencialmente no es entusiasmo. Tiene cierta vinculación, ¿entiendes? Con el entusiasmo. Pero es otro detalle. Dígame. La inspiración es algo sobrenatural. Sí, es sobrenatural. Pero ¿qué es lo peculiar de esa condición sobrenatural de la inspiración? ¿Qué? En mi caso, la inspiración es lo que me mueve a realizar una acción. O sea, yo dibujo. Sí. Entonces, hay momentos donde yo no tengo inspiración. Y si no tengo inspiración, entonces no hago nada. ¿Y qué es la inspiración? Motivación. Lo que me motiva. Bueno, sí, eso es una manera de definirla. De verdad, es una manera de definirla. Pero yo quiero ver si alguno descubre cuál es la palabra clave De la inspiración. que identifica la inspiración. Vamos a ver. Que es inesperado. Sí, es inesperado.
Y la inspiración no llega si uno la pide. Viene de fuera. Es inesperado, tiene razón, pero eso no es lo propio de la inspiración. Es como hablar con Dios. Es No. como una voz que te dice algo. Es cuando la creación se pone en contacto con algo superior y nos motiva a hacer algo Sí, mejor. eso acontece, pero no es la esencia de la inspiración. Entonces la inspiración aparece cuando usted es capaz de hacer algo. No, No. no, a veces le llega gente que no es capaz de hacer nada. Ese es un problema. Sería, Eso hace, sería expresión. óigame, la inspiración le llega a todo el mundo, en cualquier circunstancia. Tenga o no tenga formación, alta formación intelectual. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la esencia de la inspiración? Una fuente. ¿Una qué? Fuente. Fuente. No. Nosotros mismos. Como una musa. Yo- Algo que Nosotros Yo diría que la felicidad. No. Porque cuando no, uno está porque yo he feliz, hecho poemas tanto triste y depresiva. Y no, Claro, que no. eso es No creo que verdad. la Eso es verdad. felicidad. Dime. Es como un estado emocional repentino, que nos llega de repente. Sí, es cierto. Sobre Eso algún produce tema. la inspiración, pero esa no es la una esencia de la emoción. inspiración. ¿Eh? Una emoción. No, porque la emoción sale de ti. Ok, algo divino, algo. La inspiración viene de fuera. La inspiración no nace de adentro, de uno. Viene de fuera. Les voy a decir lo que es la La inspiración. ¿Eh? La luz que le No, pero no es una luz. No, claro. Esa es una idea. la luz es un Tampoco fenómeno una idea. físico. La luz es un Oigan, fenómeno oigan físico. la clave de la palabra inspiración. Inspiración viene de inspirare. Inspirare en el origen latino es un soplo. Un soplo de lo alto. Oigan bien, soplo. A eso es lo que se llama la inspiración, a ese soplo que viene de fuera. La inspiración no nace de dentro de uno. La inspiración La llega intuición de sí. fuera. La intuición sí nace de La intuición sí nace de uno. Ahí está una Uno ha diferencia. dicho lo contrario La de intuición inspiración. nace de uno. La inspiración Lo no nace contrario de la uno. inspiración. La inspiración llega de fuera, del exterior, del aire. Por eso es como hablar con Dios, una cosa que te dice algo. Sí, pero cuando es de Dios es la más alta inspiración. Porque hay muchos niveles y hay muchas irradiaciones en el universo. ¿Saben lo que es una irradiación? Claro. Hay muchas irradiaciones. Es decir, hay muchas emanaciones que vienen del universo, de los mundos sutiles, como dice la canción De cerrar. de Montserrat, De cerrar. Joan Manuel Serrat. de Joan Manuel Serrat. De los mundos sutiles. ¿Qué son los mundos sutiles? Los mundos que no los vemos. Los mundos invisibles que hay. Bueno, el universo es infinito. Y de ese infinito nos llegan inspiraciones. Los griegos le llamaban a la inspiración una musa. La musa. Y la tenían a la musa como una deidad, como una expresión divina. Duda Dios. Entonces, oigan bien este detalle. Cuando a uno le llega esa inspiración, si uno no le hace caso, ¿ustedes saben lo que hace la inspiración? Se va a otro lado. Busca a otro, porque ella quiere que alguien la materialice. ¿Oyeron? Si usted no le hace caso, ella busca a otro. Pues se antojan de uno, pero si usted no le hace caso, lo manda al carajo. Perdón, ¿cuál es la palabra que describe la inspiración? Soplo. Soplo. Un soplo de afuera. Un soplo del universo. Como si fuera así. Y en ese soplo viene una idea. En ese soplo vienen motivaciones especiales. Y en ese soplo tú sientes una motivación que te entusiasma. Tú usaste la palabra entusiasmo, ¿te acuerdas? Viene una motivación que te entusiasma
¿Para qué? Para crear. Porque esas deidades del universo, esas musas, quieren que nosotros crezcamos intelectual y espiritualmente. Y nos auxilian con el dictado de la inspiración mediante el soplo. Un soplo de naturaleza trascendente que puede llegar a cualquier hora. Nunca llega si uno lo pide. No la pidan la inspiración. ¿Eh? Porque la inspiración es más ñoña que las mujeres. La mía llega yo Y fregando. más exigente. Mira, no lo ponerme a fregar, papá. Yo tenía, ay, no, espérate, tengo que hacer algo más. Si uno no le hace caso, óigame, si uno no le hace caso a la inspiración, van donde otro. Porque hay miles de personas. Pero si ellas quieren que le haga caso. Porque se trata de una idea para hacernos crecer. Para que profundicemos en nuestro desarrollo intelectual, estético, moral y espiritual. ¿Cuál fue la tercera palabra que mencioné? Revelación. Revelación. Es diferente de la intuición. Es diferente de la inspiración. ¿Y qué es la revelación? Conocían esa palabra, ¿verdad? Sí. Una verdad que se te muestra. Una verdad que se te muestra. Eso es una Revelación. revelación. La revelación llega también como la inspiración de afuera, del exterior, de esas fuerzas espirituales que nos asisten. Es la revelación. Ahora bien, la revelación es ya más exigente, mucho más exigente que la inspiración, porque la revelación le llega a muy pocas personas. Casi siempre la revelación le llega a personas iluminadas, contemplativos, santos, profetas, místicos. A esas 5 categorías de personas suele llegarle la revelación. Porque la revelación tiene una verdad profunda, esencial, mística. De la revelación. Y por consiguiente, son personas privilegiadas las que reciben el don de la revelación. Personas privilegiadas. La inspiración nos puede llegar a todos, pero la revelación no. La revelación es más selecta, porque la revelación, para darse, requiere que la persona tenga un espíritu puro, tenga una vocación espiritual y tenga una sensibilidad mística. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a estos asuntos que estoy mencionando? Sí, si me A permite. ver. Ahorita usted mencionaba de la importancia que todo arte exige a quien quiera practicarla, ¿no? A quien quiera desarrollarse en ella. Y hablaba de la disciplina, y en el caso del escritor, la parte de la lectura. En ese sentido, la parte de la escritura, se nos exige a los que nos gusta escribir, o sea, es necesario que escribamos diariamente o podemos esperar a que la musa nos llegue, a que esa inspiración nos llegue, porque yo he escuchado como las dos cosas, como que no, tú tienes que diariamente sentarte a escribir aunque tú no tengas deseo. Y otra persona me dice, no, o sea, cuando tú tengas la necesidad de escribir, entonces tú escribes. Sí, son posiciones que hay respecto a eso. Eso por un lado, y lo otro es, en cuanto a cultivarse, aparte de la lectura,
¿Es necesario tomar cursos? Porque yo le he preguntado a personas que escriben muy bien. Mira, nunca en mi vida he tomado, sí he dado clases, pero nunca en mi vida he tomado cursos. Entonces, como que quiero Lo que pasa es que escuchar su ayuda, opinión. tomar curso ayuda. Porque, por ejemplo, en el plano de la escritura, exige un desarrollo intelectual y cultural. Y el desarrollo intelectual y cultural no llega si usted no lo busca. Hay que buscarlo, y la forma de buscarlo es estudiar. Entonces, eso, el estudio es fundamental para el desarrollo intelectual. Él decía que el desarrollo intelectual hay que cultivarlo. El desarrollo intelectual no se da espontáneamente. Si uno no se cultiva, uno no se desarrolla. Entonces, con relación a lo que te han sugerido de que escribas siempre, sí es bueno, porque eso te da destreza. Si tú escribes a diario, eso te da destreza. Claro que la mejor escritura sale cuando tú escribes a partir de esa motivación que da la inspiración, ciertamente. Yo conozco personas, por ejemplo, que escriben diariamente y que tienen la capacidad para escribir más de un poema por día. Y conozco poetas que han publicado un libro, por ejemplo, y jamás han vuelto a escribir. Y yo eso no lo entiendo. Se le va la musa. No le llega la musa. ¿Entiendes? No le llega la musa, que es diferente. Pero la escritura, decía Goethe, ese escritor alemán, que la escritura es un ocio muy trabajoso. Oigan esto, un ocio trabajoso. El ocio es no hacer nada, que es lo contrario del trabajo. Entonces, el don de la escritura requiere cultivo, requiere estudio, requiere disciplina. No es un asunto para hacer lo que salga. Hay que mejorar, hay que perfeccionar para hacer buena creación. Ustedes saben por qué, sobre todo. Porque el arte de la creación está altamente desarrollado con tantos años, con tantos siglos de escritura. Imagínense ustedes, desde los antiguos presocráticos, unos 5 siglos antes de Cristo, se está escribiendo. Hay pensadores, hay poetas, hay narradores, hay filólogos, hay críticos literarios. Estoy hablando de 5 siglos antes de Cristo. Es decir, hay muchos siglos de formación intelectual que se ha acumulado. Fíjense ustedes esta muestra que hay aquí, en los libros que hay aquí. Esos libros son fruto de años de trabajo intelectual. Y cada año va aumentando ese desarrollo intelectual. Entonces, si nosotros tenemos vocación literaria y queremos crear, debemos entonces asumir ese don con pasión, con entrega, con dedicación. Por el hecho de la exigencia de la palabra. El cultivo de la palabra requiere disciplina. Dígame. Viniendo de adelante hacia atrás, te planteó que solo los seres humanos tenían la virtud de recordar. Hay una planta llamada mimosa púdica, comúnmente llamada morivivi, sobre la cual
se han hecho algunos experimentos con relación al toque del pulvínulo que provoca la reacción bioquímica para que ella como que se muera, como que deje de existir. Por eso viene el nombre de morir y vivir. Ocurre que en Italia un investigador determinó que esa planta recordaba. Es decir, la colocó varias veces en el mismo lugar y le daba el mismo toque continuamente a la misma hora. Y llegaba un momento en el cual, cuando él se acercaba, antes de darle el toque, ella se retraía. Ese es el morir y esa planta se llama... ¿Cuál es la curiosidad? Bueno, la curiosidad viene en el sentido de que las plantas sí tienen la virtud de recordar. Sí. En ese sentido. Sobre todo algunas más que otras. Sí. Como lo que usted mencionó. Exacto. Mi Sí, otra es una apreciación... Una memoria limitada, pero es un tipo de memoria. Sí. La otra apreciación es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de por qué en República Dominicana existan tan pocos críticos literarios? Porque ocurre y viene a ser como una crítica que le hizo Diógenes Céspedes a Matías, A quien sea. Pero la respuesta a su pregunta no es difícil. ¿Por qué hay tan pocos críticos literarios? exacto, Porque ejercer la crítica literaria requiere una formación superior a la que se requiere para escribir una poesía o un cuento o una novela. Porque, por ejemplo, un poeta o un narrador puede escribir, y la mayoría de los escritores, de los escritores responden a esto que estoy diciendo. Pueden escribir sin tener conciencia de las exigencias que se requiere para escribir. Es decir, de una manera inconsciente aplican las técnicas de la escritura. Hay escritores a los cuales yo les he preguntado, ¿y qué técnica tú has empleado en la creación de ese cuento o de ese poema? Me dicen que no saben. Y han empleado una técnica. Ahora, ¿quién es que conoce esa técnica? El crítico literario. Por esa razón, hay menos críticos que creadores. La mayoría de los creadores tienen un conocimiento instintivo, intuitivo de la escritura, porque si usted lee poesía, de alguna manera va internalizando en su conciencia las técnicas de la escritura de la poesía. Y lo mismo ocurre con la novela. Pero él no tiene conciencia de en qué consisten esas técnicas. Entonces, ¿quién debe tener conciencia de eso? O el teórico de la literatura o el crítico literario. Para lo cual, tanto el teórico como el crítico tienen que estudiarlo. Yo, por ejemplo, que soy teórico de la literatura y que soy crítico literario, lo sé por experiencia. Te voy a poner un ejemplo. Tú has escuchado el nombre de Manuel Rueda. Manuel Rueda era uno de los grandes poetas que dio en nuestro país. Él era cuentista, novelista, poeta, crítico literario, ensayista. Escribió en todos los géneros y fue excelente en todo. Él publicó un libro titulado Por los mares de la dama, que a mí me fascinó. Y yo escribí un estudio sobre ese libro. Y cuando terminé de escribir el estudio sobre ese libro, lo llamo y lo invité a que fuera a Santiago, porque yo iba a dar una conferencia sobre ese libro, y efectivamente así fue. Y él asistió. Y al término de su conferencia, él se paró emocionado para felicitarme por las cosas que yo había dicho. ¿Y saben ustedes lo que él dijo en esa ocasión? Que yo había dicho cosas de su libro que él no sabía que la había escrito. ¿Por qué?
porque el escritor por intuición dice cosas que le salen, o por inspiración dice cosas que le salen, de las cuales él no tiene plena conciencia. Tiene la capacidad para escribir, pero no la conciencia para penetrar en el trasfondo de la escritura, como la tiene el crítico literario. Por esa razón, el crítico literario tiene que formarse más que el autor de la literatura, mucho más que el autor de la obra literaria o de la obra artística. Esa es la razón. Bueno, este curso dura 1 hora y ya estamos llegando al fin de la hora. Última pregunta, si la hay. ¿Usted ofrece cursos, talleres en literatura? Que va a ser una vez al mes. Ah, excelente. Una vez al mes, le vamos a dar aquí. Entonces, anoten sus nombres, los que no recibieron la invitación, díganselo a esa joven que está aquí, para mandarle la invitación el próximo mes. Porque yo no lo ofrezco aquí, porque yo no resido aquí en Santo Domingo. Pero nosotros vamos a donde usted vaya. Exactamente, en Santiago. Yo vivo en Moca. Ahora, como escritor, yo presido un movimiento literario que se llama interiorismo. Y en ese movimiento literario tengo un encuentro mensual en el Cibao. Un encuentro mensual. Si alguno de los presentes que sienta que tiene vocación literaria y quiere asistir a ese encuentro, dígamelo para yo mandarle la invitación. Por aquí a Moca. Hay que ir a un pueblo, a una vecindad de Moca, a un lugar cerca de Moca. Un lugar que está entre La Vega, Moca y Santiago. Un centro de espiritualidad que hay ahí, muy bueno, porque es espacioso. Allí nos ofrecen las 3 comidas, hay dormitorios, etc. Usted hace como una especie de retiro, entonces. Es como un retiro, sí, un retiro intelectual. Ay, pero está chulísimo, me gusta. Bueno. Así, si es así, sí, porque yo pensaba que era por 1 hora, pero No es de un día para otro, lo hacemos del sábado para el domingo. ¿Y qué necesita usted para eso? ¿Cómo? ¿Qué necesita? ¿Que le dejemos nuestros datos? Sí, los datos para yo entonces mandarle la invitación, así que me los dan antes de eso. Así que nada, muy buenas tardes, los espero el próximo mes y espero que sea de su utilidad. Muchísimas gracias.